Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Irene Levy. Natalia, amigos, amigas, ya escuchábamos las fake news, esta cuestión también de la desinformación que estamos ahorita en estas cuestiones de confinamiento expuesto todo mundo, ¿no? Nos llegan por varias vías. Y que a veces se propaga sociales, más rápido que cualquier virus, Paco. Así es, y quién mejor que la maestra Irene Levy, quien nos va a tener el comentario acerca de esta información, supongo que con un cafecito en mano. Irene, muy buen día. Así es, muy buenos días, Paco, con un cafecito, Natalia, estamos aquí ya para platicar sobre este tema precisamente, que es un tema muy importante que está llevando al mundo a replantearse algunos principios, por lo menos temporalmente, algunos principios que pues de por sí estaban en discusión, y me refiero específicamente al tema de la neutralidad de la red, este principio que indica que todo el tráfico tiene que ser tratado de igual manera, independientemente del tipo de tráfico que sea. Debe ser, no debe haber priorizaciones ni bloqueos de ningún tipo en la red de Internet. Ese es el principio de la neutralidad de la red, que justo en nuestro país teníamos, que ya habíamos comentado en este espacio, un anteproyecto que emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre la gestión del tráfico y qué alcances debe de tener esta gestión de tráfico por parte de los operadores, cuando, bueno, pues viene esta pandemia del coronavirus y nos vuelve a plantear a nivel mundial, no solamente en México, este principio de la neutralidad de la red, y qué tanto los gobiernos e incluso también los operadores y las empresas de redes sociales pueden, ante estas medidas de la pandemia, pueden priorizar algo del tráfico, bloquear inclusive algunas cuentas. Y lo que ha estado sucediendo es realmente muy interesante, porque por ejemplo, en China, bueno, que conocemos que es un país muy autoritario en el sentido de la libertad de expresión, en China se estudió, por ejemplo, que desde diciembre de 2019, cuando ya se conocía o se empezó a conocer el tema del coronavirus, que de ahí surge, el gobierno empezó a rastrear algunas palabras clave que tenían que ver con la existencia de este virus en las redes. Recordemos que en China no tienen WhatsApp, tienen una aplicación similar, pero que controlan ellos, que se llama WeChat, y en estas redes empezaron a rastrear algunas palabras, precisamente de los médicos inclusive, que habían descubierto o habían visto este virus, y rastrearon 45 palabras clave. De estas 45 palabras, descubrieron que había 516 combinaciones en las que se utilizaban estas palabras, y las bloquearon, absolutamente bloqueadas de Internet. Después, inclusive de Internet y de la red está WeChat, y inclusive lo que hicieron después es, a través de un algoritmo inteligente, descubrir combinaciones de palabras que trataban de decir lo mismo, porque pues la gente se dio cuenta que se estaban bloqueando estas palabras y empezaron a buscar palabras que trataran de decir lo mismo, y también las bloquearon. Entonces hemos visto en China una censura muy fuerte por parte del gobierno en materia del tema de coronavirus. En general ha habido, pero específicamente con el tema de coronavirus así ha sido. Una empresa canadiense llamada Citizen Lab es la que ha estado estudiando este tema, por si a alguien le interesa. Pero este es un extremo, desde luego. Sin embargo, hay otras medidas que se han tomado, no nada más en materia de censurar fake news, sino también de priorizar contenido, que esa es otra situación que tiene que ver con la neutralidad de la red. La Oficina de Reguladores de Comunicaciones Electrónicas de Europa emitió una normativa que permite a los operadores evitar la congestión de red. Les dice, mira, tú puedes gestionar tu tráfico en estos momentos porque el tráfico es inusual, es anormal a como estábamos acostumbrados a utilizarlo, dado que ahora pues se está utilizando más la teleconferencia, educación en línea y demás. Puedes priorizar tus contenidos siempre y cuando trates
de igual manera a la misma categoría de contenidos. Es decir, si tienes dos plataformas de educación, las tienes que tratar de la misma manera y no puedes priorizar una sobre otra. Esta es una de las normativas que se han emitido por parte de Europa y nos surge la duda, ¿qué se debe privilegiar para resguardar la capacidad de la red? Porque, como hemos dicho, también el uso intensivo de la red o de las redes de telecomunicaciones que estamos teniendo puede llevar a una congestión o a un colapso de las redes. Y entonces todas las empresas del mundo se están planteando qué se debe privilegiar, y por el otro lado, qué tipo de noticias o de cuentas en las redes sociales debe bloquearse o debe censurarse para evitar que haya una, mala información y que la gente pues pueda caer en pánico, o como vimos y comentamos también aquí, este tema de que quemaran algunas de las antenas de la tecnología 5G por pensar que de ahí pudiera venir una radiación que debilitara el sistema inmunológico y con ello nos diera una enfermedad de coronavirus más fuerte. Por seguir algunos de los ejemplos, ya por ejemplo en Colombia, algo más cercano a nosotros, en Colombia se emitió un decreto para que los operadores puedan priorizar contenidos referentes a educación, trabajo, salud y demás, que se trata de una medida temporal también durante el tiempo de la epidemia. Y en materia de fake news, en Rusia, por ejemplo, ya se emitieron algunas normatividades para multar a la gente que, diseminara por cualquier tipo de vía, diseminara noticias falsas en relación al coronavirus. En la India se estuvo, por ejemplo, propagando que comer helados provocaba una mayor debilidad hacia el coronavirus, entonces hubo incluso ataque a las heladerías, cosas así de absurdas son las que estamos viendo. Y bueno, esta red que nos gusta tanto a los mexicanos, a mí en lo personal y a mucha gente en el mundo, que es Twitter, también se ha abocado a tener algunas políticas de bloqueo de cuentas cuando hay fake news en cuanto al tema de coronavirus. Siempre lo ha hecho, pero ahora están especialmente cuidadosos con este tema, y uno de los ejemplos que tenemos ahorita es el bloqueo de la cuenta de la presidencia de Venezuela, que es @presidencialven. Esta cuenta la bloqueó Twitter y sigue bloqueada, y la bloqueó porque a partir de esta cuenta, que es una cuenta oficial de la presidencia de Venezuela, se dijo que este tema del coronavirus era un arma bioterrorista, y a partir de este tuit se ha bloqueado la cuenta. También hubo un bloqueo, uno borró un tuit del presidente Maduro que tenía que ver con este tema también. Entonces, como podemos ver, hay una, responsabilidad social que tienen los operadores y que tienen también las redes sociales, pero también nosotros, que a veces nos llega una fotografía, un video o una supuesta noticia por WhatsApp, y lo primero que hacemos antes de pensar, ya no digamos corroborar, que también lo podemos hacer, pero pensar realmente vale la pena que yo ocupe las redes mandando esta fotografía o este video. ¿Será real este video? Lo único que voy a hacer es dar más pánico y más miedo y más suspicacias. Realmente yo creo que nosotros en lo individual podemos hacer muchísimo antes de mandar o de difundir una noticia, un Twitter, una fotografía, un video. De verdad, pensarnos la utilidad de mandar esa nota o esa información, la veracidad de la noticia, y si vale la pena ocupar las redes en este momento mandando eso. Eso es las tres cosas que yo, plantearía en este momento que pensemos antes de difundir noticias, videos. Estamos todos muy ansiosos y eso es claro. Eso pues todavía va a tardar un poco, pero realmente de nosotros depende que esto pues no se salga de control en cuanto a las fake news, porque luego lo que va a pasar
es que inclusive las noticias y la información que sea real la vamos a poner en duda. Puede llegar a ese grado esta diseminación de noticias falsas, entonces seamos responsables con todo esto. En México aún no se ha emitido ninguna normatividad, solamente consejos por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones en cuanto a no difundir noticias falsas y en cuanto a utilizar el tráfico de red de manera responsable. Esperemos que no se llegue a una cuestión más radical de multar o prohibir definitivamente algunas páginas o algunos sitios. Y yo creo que podemos nosotros, dentro de nuestro campo de responsabilidad, tener más cuidado con aquella información que difundimos. Pues este será mi comentario por hoy y veremos qué pasa con estas fake news y esta priorización de tráfico y la gestión de redes en el paso de la epidemia, que por lo que vemos pues todavía queda un buen trecho por recorrer. Así es, Irene, estar pendientes y muchísimas gracias por esos tips que nos das para evitar propagar estas fake news que luego se detecta, pero hay gente que todavía se la cree. Muchas gracias. Gracias, Irene, un abrazo. Que estén muy bien. Hasta pronto. Luego.